En su segmento Asesoría Jurídica estaremos abordando el tema sobre la importancia de hacer contratos de alquiler. Hay que prestar muchísima atención a todas las personas que viven a través o en una vivienda que es alquilada, o bien si tienen un negocio en algún lugar de nuestra capital o de nuestro país que está siendo arrendado. Es importante que tome nota sobre estas recomendaciones que nos dará nuestro experto Kenneth Hernández. Él es abogado del Bufet Hernández y Asociados. Bienvenido, doctor, por estar aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Gracias por la invitación, agradecido por estar acá para hablar de estos temas que ayudan un poco a nuestros amigos televidentes para que ellos tengan una noción de qué hacer cuando enfrenten una situación similar. El tema que hoy nos toca abordar es los contratos de alquiler, que se conocen popularmente con ese término, pero desde el punto de vista jurídico se le llaman contratos de arrendamiento, que consiste en que una persona es dueña de un bien inmueble y desea darlo en arriendo, o en el término coloquial, alquiler, a otra para que ésta lo use, lo disfrute bajo ciertos términos y condiciones. Ahora, ¿por qué es importante que exista un contrato de alquiler? ¿A quién beneficia este documento? Bueno, este documento beneficia a ambas partes. Podría decirse de que tal vez solo a una, pero no, beneficia a ambas. En este caso, el arrendador, que es el dueño del bien inmueble, se va a asegurar de que la persona va a habitar ese bien inmueble por un tiempo. También se va a asegurar un canon, que es una cuota mensual por ese uso que va a dar o por ese arriendo que va a dar a otra, que se llama arrendador. Y también se va a garantizar de que cuando la otra persona, el arrendador, desocupe ese bien inmueble, se lo entregue en las mismas condiciones que lo recibió. ¿Ya? Entonces, y en el contrato se va a establecer eso, se hace como un pequeño inventario de cómo está el bien, que está pintado, que tiene cielo raso, que tiene no sé cuántas bujías, cuántas lámparas, cuántas llaves de mano, etcétera, etcétera. Ahora, este contrato puede ser o debe de hacerse a través de un abogado y notario público, o puede hacerse de manera más informal entre ambas partes. Mira, muy interesante tu pregunta, porque por ahorrarnos, a veces obviamos la asesoría de un experto en la materia, como un abogado o un notario, ¿verdad? Y buscamos modelos en internet y ahí lo adaptamos a nuestra necesidad. Específicamente, contestando tu pregunta, no necesariamente debe de ser en escritura pública, pero para romper esa falta de cultura del asesoramiento es necesario, es bueno siempre asesorarse con un abogado, con un notario, y también hacerlo en escritura pública. ¿Por qué hacerlo en escritura pública? Porque en un eventual juicio, cuando queramos reclamar algún daño, algún perjuicio, o el cobro que nos quedaron debiendo, entonces es más factible tener ese instrumento público que se llama escritura e ir a un juzgado a ejecutar. Es mucho más fácil. En cambio, si lo hacemos en un documento privado, tenemos que ir primeramente a un juzgado que nos declaren la obligación, y una vez que nos declaran la obligación, ir a cobrar. Ahora, se ha dado muchos casos que las personas, al no tener este documento legal, podría incurrir precisamente en este tipo de faltas sí, a lo pactado. Se dan muchos casos, son casos muy comunes en los juzgados de Managua. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, y nos dice cuál es la consulta al especialista. Sí, es referente cuando uno arrenda o alquila, uno le tiene que dar ¿cómo se llama? El primer mes. Tal vez si nos escucha a través de su...
de su teléfono celular y no a través del monitor para que la comunicación sea un poquito más fluida. ¿Aló? Sí, nos decía. Sí, un depósito, le digo. Y, por ejemplo, ya llevo 2 meses y no me ha dado el depósito porque me pone un pero o otra cosa. Y a veces incumple unos días en pagar la mensualidad. ¿Qué medidas tengo que tomar yo para que, o sea, sacarlo o qué cosa? Usted es el arrendador, entonces, en este caso. Gracias. Gracias. Okay. Eso es importante. Esos son los términos y las condiciones que se deben de estipular en el contrato de arrendamiento. El canon, que es la cuota mensual que yo voy a recibir por dar en uso el bien inmueble, y el depósito que se deja por los eventuales daños que a la hora que me entreguen el bien pueda tener, y con eso yo me pago, porque yo al entregar el bien inmueble, yo, como te explicaba al inicio, hago un inventario y te hago constar cómo te lo estoy entregando, y luego cuando me lo vas a regresar también llego a inspeccionar cómo está o cómo quedó ese bien, y si existe algún daño, entonces con ese depósito yo me cobro. Entonces eso es importante. Es importante siempre dejarlo claro en el contrato. Exactamente. Ahora, él establece que la problemática es que la persona que le está arrendando no ha hecho el pago de este depósito. Del depósito, y también se atrasa en el canon. Ese otro punto muy importante que hay que tocarlo en el contrato de arrendamiento. Por lo general se le dice a la persona la fecha en que se va a hacer el depósito o se va a hacer el pago, y se deja ahí mismo una cláusula de penalidad en caso de un retraso, y de cuánto va a pagar después de esa fecha que se ha retrasado. Entonces es importante. Ahora, en el caso concreto que nos han consultado, asumo que si lo hizo en un documento, entonces él tiene, o sea, porque ahí hay a toda luz un incumplimiento. Si lo hizo en un documento privado o en escritura pública, hay un incumplimiento, y fácilmente lo puede ir a desalojar, en el sentido de que le ha incumplido, o sea, no le ha dado lo más esencial, que es el depósito, y sobre todo lo que es la mensualidad. Entonces, si lo hizo en un documento privado, con facilidad pues lo puede desalojar. Si lo hizo de manera verbal, entonces se complica un poco más la situación, porque pues tiene que pasar una serie de procedimientos o de etapas para poder hacer el desalojo. Ahora, este tipo de penalidades en cuanto a que no cumple con la fecha estipulada para los pagos, ¿está reglamentada? ¿Hay algún monto o es simplemente las pactan? Entre ambas partes. Las partes las pactan, ¿ya? Porque acordate que el contrato de arrendamiento es un acuerdo voluntario de ambas partes, entonces las partes los pactan. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, y nos dice cuál es su consulta al abogado. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, lo escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Yo soy la parte que arrienda, ¿verdad? Mi consulta es la siguiente. Bueno, de hecho tengo 2 consultas. La primera es, cuando uno arrienda una casa, bueno, obviamente se hace un contrato por tiempo determinado, pero uno cuando toma el bien, mi consulta sería, ¿el dueño de la casa tiene la obligación de hacer mantenimiento al bien, o eso va por cuenta de la persona que arrienda? Primero. Y segundo, por ejemplo, si te toca hacer los pagos, ¿no?, del canon, los 30, te dan 5 días, puede ser 5 días o menos para hacer el pago. ¿Hay una tasa o hay un porcentaje establecido en el contrato de arrendamiento, o eso se ponen de acuerdo ambas partes? Entonces me gustaría saber eso, si el mantenimiento va por parte del dueño del bien, y si ya está establecido dentro del contrato de arrendamiento una tasa o un porcentaje de mora por el atraso. Gracias. Ok, bueno, empecemos por la segunda pregunta, que era la que estábamos hablando. No hay, desde el punto de vista legal, lo que hay un interés
del 9%, pero eso se aplica más que todo a las deudas que no se han pactado, o sea, o a los préstamos entre particulares, que vino a ser pues reformada con esta ley, que así se llama, ley entre préstamos entre particulares. Pero desde el punto de vista del contrato de arrendamiento, no se ha dejado, o sea, legalmente no hay establecido una penalidad de mora del 1, del 2, del 3 o del 4% por retraso. Eso lo pactan pues la parte, y pueden tomar como referencia las tasas pues de interés. Ahora, eso no es común en los contratos de arrendamiento. Sí, ¿cómo no? Es común, lo que pasa que no se practica, no es muy dado en la práctica. Pero sí, en la mayoría de los contratos se establece. Ahora, con respecto a la primera pregunta que nos hacía el amigo, de que a quién le corresponde el mantenimiento, si al dueño del bien o al inquilino. Entonces eso también se pacta en el contrato. Es un asunto de ambas partes. Exacto. Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Y aquí viene a funcionar otra vez lo que es lo del depósito. Entonces, si yo dejé cierta cantidad de dinero en depósito y me tocó, por ejemplo, en esta temporada de lluvia, poner tapagoteras, o le notifiqué al dueño y le dije, mira, fíjate que por tal lado de la casa tengo tal gotera, y entonces el dueño no me dio razón. Entonces, pero para no estar deteriorando el piso o algún otro mueble, entonces hago esa reparación, y cuando finalizo, lo importante llevar el detalle de gasto. Del gasto. Entonces, cuando finalizo el tiempo del contrato, entonces le hago entrega al dueño de la casa y le digo, mira, del depósito, descontame esta cantidad porque hice tal y cual reparación. Entonces, por lo general, eso siempre se pacta y se deja establecido. Y es importante, estas preguntas son las que hace ver de que es necesario siempre estar asesorado, estar advertido de los pros, de los contras, y de cuál cláusula conviene dejar establecido en un contrato de arrendamiento. Ya para finalizar, el tema del depósito, una vez que concluye el contrato y si no hay ningún inconveniente con la vivienda, debe ser regresado a la persona que alquiló el bien inmueble. Debe ser regresado, porque por eso se llama depósito, porque ese depósito él lo tiene ahí en calidad de depósito, como un resguardo o como una garantía en caso de una eventualidad de un daño que pueda surgir en la casa. Si no hay un daño, si no hay un reclamo, entonces ese depósito se le regresa al arrendatario. Ahora, también hay una práctica que es que te dejan el último mes y te dicen, bueno, voy a tomar el depósito para pagarte el último mes. También eso también eso es válido. O sea, la voluntad de las partes es ley. Y si eso quedó establecido, tiene que cumplirse. Tiene que quedar por escrito. Exacto. Perfecto, muchísimas gracias por esta importante información que usted podría haber tomado nota para tomar en cuenta y no ser, después ser sancionado de otras maneras. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos.